Como continuamos con el pacto de obras, ya hemos visto las dos partes del pacto de obras. Dios y Adán, hemos visto la condición, obediencia, hemos visto la promesa, vida eterna, el castigo, la muerte, y ahora vamos a ver el sacramento del pacto de obras. El sacramento del pacto de obras. Para confirmar la certeza de una promesa, Dios, por toda la historia, ha dado una señal o sacramento al hombre para acordar al hombre a sus obligaciones en el pacto. Y estos sacramentos también tienen otros propósitos. Vamos a revisar 4 propósitos del sacramento que Dios da. 1. Es que el hombre puede ver con sus ojos la certeza de las promesas de Dios. Número 1. Número 2. Para confirmar su fe. Número 3. Que el hombre puede obtener un sentido de las bendiciones eternas de Dios. Y por medio de tocar, por medio de ver. Y número 4. Para acordar al hombre a su deber en el pacto. La Escritura apoya el árbol de vida que es el sacramento en el pacto de obras, el árbol de vida. El árbol de vida significa Jesucristo, pero no como el Salvador. Eso es en el pacto de gracia. En el pacto de obras, Cristo no era el Salvador. La salvación y la vida eterna vino como por medio de la obediencia de Adán. El árbol de vida significa que Cristo es la fuente de toda bendición, de toda promesa, de toda bondad de Dios. Jesús es la fuente. Y en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 2, dice que Jesús es el árbol de vida. Ahora, un excursus. El primer pecado. Ya hemos visto casi todos los aspectos del pacto de obras, son 5. Y ahora vamos a ver el primer pecado de Adán. En Hechos 2:23, la Biblia confirma que Cristo fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. O sea que Dios sabía que Adán iba a pecar y que Dios iba a enviar un Salvador para salvarnos de nuestro pecado. El versículo dice: a este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. La predestinación empieza con el decreto de Dios. Para estar conocido en antes, presencia, significa que Dios sabía que iba a pasar en antes. Entonces, sabemos que Dios sabía que Adán iba a pecar. Y por eso Adán pecó con presencia divina, que Dios sabía que esto iba a pasar. Entonces, el pecado es un pecado de necesidad. Es un pecado de necesidad, de consecuencia. No es consistente con la perfección divina que un decreto de Dios está en vano. Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El hombre no puede actuar en una manera santa a menos que el autor de las acciones del hombre lo confirma. Así, el hombre actúa por medio de Dios actuando en él. Esto se llama concurrencia. Si Dios no influye la bondad moral de la acción natural, el hombre no puede hacer esa acción en una manera buena, hablando moralmente. Por eso Dios
da su influencia a hechos naturales como comer y razonar, pero el bondad moral de estos hechos, el hombre no puede llegar a bondad moral sin Dios actuando en él. Y esto confirma lo que dice la Biblia también. Entonces, esto no es solamente la verdad con el primer pecado, sino con todos los pecados. La criatura es dependiente en Dios para sus operaciones y existencia. Hay solo una primera causa, Dios, en que todas las otras causas dependen en existir y en actuar. Es la primera causa, como dice el apóstol Pablo en Hechos 17, 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Ni puede el rey más poderoso en todo el mundo, ni puede él actuar a menos que Dios actúa en él. Escucha Isaías 10:15, hablando sobre el rey de Asiria. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bordón se levantase contra el que lo levanta, como si se levantase la vara, como si no fuese leño. Está diciendo que no puede ser nada a menos que Dios lo hace en él. Tomás Aquino dice que si había una causa además de Dios, que podía actuar independientemente de Dios, entonces sigue que hay más principios que uno. Aquino dijo, es esencial al primer principio o primer causa que puede causar sin la asistencia y influencia de un agente anterior, para que si la voluntad humana podía producir una acción de cual Dios no es el autor, la voluntad humana tendría la naturaleza de un principio primero. O sea, la voluntad humana sería el primer causa, y sabemos que eso no es que Dios es la primer causa, que Dios es la única cosa que es eterna, nada más. Entonces, Tomás Aquino está de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero los pelagianos quieren resolver este asunto por decir que la voluntad humana puede actuar de su propia influencia y no de otra agente. No tiene su ser de sí mismo, es creado por Dios, pero puede actuar de sí mismo. O sea, la naturaleza del primer principio es autoexistente. Pero esto no es consistente. Si creemos que hay un primer causa, entonces todo depende en ese primer causa, hasta las acciones de los que no son el primer causa. El hecho que Dios influye causas está establecido en el Catecismo de la Iglesia Católica también, publicado en el Concilio de Trent, ordenado por el Papa Pío V. Dice, pero Dios, no solamente de su providencia, preserva y gobierna todas las cosas que existen, pero también por una energía secreta influye esas cosas que mueven y actúan para mover y actuar. Y Él no prohíbe la eficiencia de segundas causas, pero Él prohíbe o Él previene o va en antes de ella. Entonces está diciendo la misma cosa que estamos diciendo en este Concilio de Trento de la Iglesia Católica, que todo que hace el hombre proviene de Dios, todas sus acciones. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando sobre el primer pecado. Una segunda causa no puede actuar a menos que Dios actúa en ella.
Esto es lo que significa Isaías 10:15 sobre el rey de Asiria que leían antes. El libre albedrío del hombre se excita a acciones, pero estas acciones no pueden ser buenos moralmente, hablando moralmente, sin la providencia divina influyendo y concurriendo a esa bondad. Entonces, si unimos todas estas verdades, tenemos una conclusión. Si todas las criaturas dependen en Dios en actuar, si Él no solamente concurre con ellos cuando actúan, pero también los excita a actuar, si esa excitación es tan poderoso que el efecto tiene que seguir, si Dios con esa misma eficacia influye malas acciones, hablando en una manera física, y si la criatura no puede dar sus acciones su bondad moral sin Dios, entonces sigue que Adán, Dios mismo moviendo a él para entender, para comer, Adán no podía entender ni comer sin Dios. Y Dios no dando la bondad moral a esta acción, entonces el hombre no puede entender ni actuar en una manera moralmente buena. Pero Dios dio poderes suficientes al hombre para no pecar, para resistir la tentación. Pero no podía proceder a acción sin la divina concurrencia. Dios creó el hombre mutable, cual significa puede cambiar. Dios preordenó su pecado. Dio poderes suficientes para evitar el pecado, pero que el hombre no podía hacer sin la concurrencia de Dios o sin Dios actuando en él. La pregunta ¿por qué Adán pecó? Es una pregunta más difícil de toda la teología. Jonathan Edwards dijo que Dios ordenó el pecado de Adán, pero no para un propósito malo, sino para que más gloria vendría al mundo. ¿Y cómo? Por medio de Jesucristo. Entonces concluimos que Dios ordenó el pecado de Adán. Dios ordena todo. Dios ordenó el pecado de Adán, pero no para un propósito malo, sino para un propósito bueno, para que el mundo se llene con más gloria en la venida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Esto concluye el discurso sobre el primer pecado. Y ahora regresamos al pacto de obras y hablamos sobre la abrogación del pacto. La abrogación del pacto. El pacto entero estaba violado en la primera transgresión de Adán. Él escogió para pacificar sus deseos carnales y comió y perdió la promesa. La muerte que Dios amenazaba ya era una realidad cuando Adán quebró el pacto. Oseas 6:7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí predicaron contra mí. Eva fue la primera para pecar, para transgresar el pacto, pero la Escritura atribuye la transgresión a Adán, Romanos 5:12, porque Adán fue la cabeza del primer pacto. Una pregunta final es esta abrogación del pacto. ¿El pacto está abrogado completamente o todavía está en efecto? Y contestamos que todavía el hombre es responsable para obedecer a Dios. Esto no terminó cuando Adán pecó. El hombre todavía está
responsable para cumplir la ley de Dios. Tiene que obedecer la ley de Dios. Pero la ley de Dios ya no puede salvar al hombre. Entonces, en ese aspecto ya está abrogado, que la ley no puede salvar. Hebreos 8:13 dice: y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Entonces, decimos que sí hay una abrogación en la parte de Dios. Ahora hay un nuevo pacto. El viejo ya está viejo, hay un nuevo pacto. Entonces, en alguna manera, sí está abrogado. De esa manera es que la ley no nos puede salvar. Ya no, como Adán iba a ganar, iba a merecer su salvación bajo el pacto de obras. Eso no es verdadero bajo el pacto de gracia. Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado ahora está en existencia, cual es contrario a la perfección de obediencia, cual el pacto de obras requiere. Entonces la ley no puede salvar. La ley, por eso, queda como nuestro deber federal, pero está abrogado según su naturaleza federal en salvarnos. Entonces no es la condición del nuevo pacto. Era la condición del viejo pacto, obediencia. Eso ya no. Romanos 6:14, pues no estáis bajo la ley. Está hablando sobre una condición de salvación. Ahora viene por medio de gracia. No está hablando en Romanos 6:14 sobre nuestra vida. Sí, estamos responsables para obedecer a Dios. Lee la Biblia, cuántos mandamientos que hay en el Nuevo Testamento. Entonces no está diciendo que estamos libres de la ley, está diciendo que no estamos bajo la ley. Según la salvación, la ley no nos puede salvar, solo Cristo nos puede salvar. En Génesis, la Biblia no utiliza la palabra pacto, pero todos los aspectos del pacto están presentes. Tenemos las dos partes, tenemos la condición, promesa, castigo, tenemos el sacramento, 5 aspectos. Más en Oseas 6:7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces vemos que sí había un pacto en Génesis. La Biblia no dice esa palabra, pero sí había un pacto en el libro de Génesis, el pacto de obras entre Dios y Adán. La Biblia tampoco dice la palabra Trinidad, pero creemos esa doctrina. La doctrina aparece en la Biblia, los aspectos de la doctrina están en la Biblia, entonces creemos esa doctrina, como creemos que sí había un pacto de obras entre Dios y Adán. Ahora, aquí acabamos con el pacto de obras y vamos a hablar sobre el pacto de gracia. Ahora, empezamos con el pacto de obras, ahora el pacto de gracia. Y otra vez tiene los 5 aspectos que tenemos. Partes. Condición. Promesa. Castigo. Sacramento. Rapidito vamos a decir cuáles son y después vamos a conversar sobre cada uno. Pero las partes son Dios el Padre y Jesús con los elegidos en Jesús. Jesús nos representa como Adán nos representó bajo el pacto de obras. 2, tenemos la condición, cual decimos es la fe. Pero en diciendo eso, que la condición es la fe, al mismo tiempo tenemos que decir que Dios nos da la fe. Efesios 2, 8 y 9, que es un don de Dios, no es de nosotros mismos, proviene de Dios. Promesa, vida eterna. Cristo también tiene promesas, un reino, gloria,
Para nosotros, vida eterna, castigo, la muerte, y sacramento, bautismo y cena del Señor. Bueno, ahora, Jesús representa el pecador elegido, y Él es la cabeza de este pacto para nosotros. Eso es lo que dice Romanos 5. Como Adán nos representó en el pacto de obras, Cristo nos representa en el pacto de gracia. Ahora, este pacto empezó en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Pero en la historia del mundo, la primera vez que fue introducido al mundo era en Génesis 3:15, el protoevangelio. Cuando después que Adán cayó, Dios ofreció este pacto de gracia, de pura gracia para salvar a Adán. Ofreció este pacto a Adán. Después a Noé en Génesis 6-9. Después a Abraham. Empezó en Génesis 12. En 17 vemos que el pacto está ordenado o establecido con Adán en el mundo. Después de Adán tenemos Moisés en Éxodo, después tenemos David en 2 Samuel 7, después tenemos el nuevo pacto en Jeremías 31. Entonces esto es la manera que el pacto de gracia está establecido en el mundo con los hombres y se desarrolla. Es un solo pacto, es el mismo pacto, sino está administrado en distintas maneras, en distintos tiempos. Y eso vamos a ver. Entonces es un solo pacto que Dios hizo con Cristo en la eternidad, pero entró ese pacto, estableció ese pacto con Adán en Génesis 3:15 y fue administrado en distintas maneras en la historia. Y vemos que entendiendo esto, vamos a entender toda la Biblia. Vamos a ver cómo se une toda la Biblia. Vamos a ver cómo Dios castigó su pueblo y sacó su pueblo de la tierra prometida en el exilio de Babilonia. Una promesa del pacto que Dios hizo con Abraham era la tierra de Canaán, la tierra prometida, cual también significa, es una promesa espiritual, significa el cielo. Canaán espiritual es el cielo, pero para Abraham también era una promesa terrenal. Y vemos que bajo el pacto de David, cuando el pueblo de Israel estaba viviendo bajo el pacto de David, que Dios le sacó de la tierra, una promesa en el pacto de Abraham. Es que el pacto de Abraham nunca terminó, no se acabó, sino continúa, pero Dios añade, desarrolla el pacto, dando la ley, dando el pacto de David, y era cuando estaba bajo el pacto de David, Israel, que Dios le sacó a su pueblo de la tierra prometida. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces, viendo todo esto y los 4 castigos de Dios, la espada, la hambre, pestilencia y bestia, cual es los otros pueblos que vienen para quitar a Israel de la tierra prometida, Babilonia, Siria, vamos a entender toda la Biblia que está unido, que es una sola, un solo pacto, un solo testamento. Las dos partes en este pacto son Dios el Padre y Jesucristo. Dios y el Padre y Jesús el Hijo son las dos partes. La Biblia dice en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice en Romanos 8:17 también habla sobre Cristo como el mediador del pacto. En Lucas 22:29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Jesús está hablando en Hebreos 9:16, porque donde hay testamento necesario es que intervenga muerte del testador, hablando sobre Jesucristo. Entonces, el Padre y el Hijo son las dos partes. El acuerdo entre el Padre y el Hijo
entendemos como la voluntad del Padre dando al Hijo como la cabeza y redentor de los elegidos, y la voluntad del Hijo presentándose como un fiador para los elegidos. Y en todo esto vemos la naturaleza de un acuerdo que consiste. La Escritura representa el Padre en la economía de nuestra salvación como demandando la obediencia de su Hijo hasta la muerte. Y en la condición de obediencia, prometiendo a Él que su nombre sería sobre todo nombre y que sería la cabeza de los elegidos en gloria. Esta es la promesa que Cristo tiene del Padre. ¿Qué dijo en Lucas 22:29? Yo tengo un reino que el Padre me dio. Esta es la promesa del pacto. Y Jesús dijo, yo también tengo un reino para ustedes, hablando a sus discípulos, los elegidos. Entonces nosotros estamos incluidos en Cristo en la promesa del pacto. Él es nuestra cabeza. Cristo habla sobre este pacto en Lucas 22:29. Él es nuestro fiador. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Ahora, es un mejor testamento porque Cristo va a cumplir este testamento, este pacto. No es algo de duda. Adán va a obedecer o Adán no va a obedecer. Adán va a comer o Adán no va a comer. No. En Cristo todo es seguro que Él es Dios mismo que va a cumplir el pacto, la condición del pacto. Entonces, Cristo nos representa al Padre. En Gálatas 3:17, el apóstol Pablo menciona un pacto o testamento que fue confirmado en antes de Dios en Cristo. Dice, y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después no le anula para invalidar la promesa. Entonces, tenemos las dos partes, Dios el Padre, Dios el Hijo. Y en versículo 16, el apóstol Pablo dice que las promesas fueron hechas a Cristo. Entonces, Él es mucho más que Él es mucho más que alguien que representa el testamento, pero también ese simiente a cual la promesa fue hecho. Él es la simiente. Él es la simiente a quien la promesa fue hecho. Entonces, Él es no solamente la persona que se muere en un testamento. Él es mucho más que eso. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Entonces esto está hablando sobre la herencia del mundo y del reino de gracia. Y también vemos que este es un pacto entre el Padre y el Hijo por el lenguaje del pacto. Que Jesús dice que Él es mi Dios. Esto es lenguaje del pacto. En Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, mi bien a ti no aprovecha. Y Cristo, quien dice, y Dios dice que Él es su siervo, Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, esta ley del pacto está dado por el Padre. En Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y 12:49, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y a esa ley fue añadido una promesa. La promesa, Isaías 53:10-12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo
sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y llevó al pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Entonces está diciendo que hay una promesa para cumplir esta ley que el Padre está dando a Jesús. También 49, 6, 8, Isaías. Y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así dice Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de los hombres, al abominable de las naciones, al siervo de los gobernantes. Verán a reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dice Jehová, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para restaurar la tierra, para dar por herencia las asoladas heredades. Entonces, el Hijo, en guardar este pacto, en cumplir el pacto, tiene un derecho para pedir del Padre la promesa. Escucha, Salmo 2.8. Entonces estamos probando aquí que la Biblia misma dice que si hay un pacto, es obvio que el Padre y el Hijo han hecho un acuerdo, un pacto en la eternidad, y que hay una condición de obediencia, y que Cristo va a heredar algunas cosas, va a heredar los elegidos, como nosotros somos su pueblo, somos uno en Él, va a heredar un reino de gloria. Salmo 2.8, pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Esta es la promesa que Cristo tiene el derecho para pedir. Pídeme, dice, y te daré. Salmo 40, 6-9, significa que Jesús aceptó el pacto de su propia voluntad. Salmos 46-9. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He predicado justicia en grande congregación, he aquí no he refrenado mis labios, Jehová, tú lo sabes. Cristo aceptó de su propia voluntad las condiciones del pacto, las promesas, el castigo, y cumplió el pacto de gracia. El pacto de gracia empezó en la eternidad, cuando el Hijo de Dios fue constituido por el Padre como el Salvador del hombre, bajo la condición que Él estaría hecho hombre de una mujer, bajo la ley, sujeto a la ley, para cumplir la ley. 1 Pedro 1.20, ya preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cuando Cristo fue hecho hombre, Él tenía huecos en sus orejas, en sus oídos, y esto significa que Él es un siervo. Voluntariamente Él es un siervo del Padre. Por eso tenemos en Isaías los cánticos del siervo, las canciones del siervo. Pero escuche esto. En Éxodo 21, 5 y 6 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá ante los jueces, y lo traerá a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Entonces, ahora vemos los aretes de los hombres, pero hace tiempo, ¿qué significa? En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿qué significa? Que esa persona es un siervo, que esa persona quiere seguir trabajando para su amo, para su jefe, para su maestro, como un siervo. Y por eso, ¿qué hace?
hace hueco en la oreja, pone un arete en la oreja. Eso es lo que significa un arete. Y la Biblia dice en Salmo 46 que Jesús hizo esto, has abierto mis oídos. Está diciendo, yo soy tu siervo. Jesús está diciendo al Padre, en el pacto. Todo este lenguaje del pacto que Jesús hizo voluntariamente, bajo la ley. Gálatas 4:4. Mas venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Esto fue probado por la circuncisión de Jesús en el 8º día. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. La naturaleza divina no es sujeto a la ley. Estamos hablando sobre su naturaleza humana. Cristo era 100% Dios, 100% hombre al mismo tiempo. La naturaleza divina, la naturaleza humana no se mezcló, estaban aparte. Pero Él era Dios y hombre al mismo tiempo. La naturaleza divina no podía sufrir, pero Jesús sufrió en su naturaleza humana. La naturaleza divina no puede tener hambre, pero Jesús tenía hambre en su naturaleza humana. Entonces, hay una pregunta, ¿Jesús es inferior al Padre? Y la respuesta, si estamos hablando sobre el pacto y su estado de humillación, entonces sí. En relación al pacto, su estado de humillación de un siervo, entonces sí, es inferior. Esto es lo que dicen los teólogos, se llama la Trinidad económica. La Trinidad económica, que en el pacto Cristo sí es inferior. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Está hablando sobre el pacto. En su naturaleza, Jesús es igual al Padre. Una sola sustancia, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios, y una sola sustancia, un solo poder. Pero en su naturaleza humana, humillación, en el pacto de gracia, Jesús sí es inferior al Padre. Ahora tenemos la promesa. La promesa en el pacto de obras no es diferente, en el pacto de gracia no es diferente que la promesa en el pacto de obras. Es vida eterna, comunión con Dios y gozarse en Dios. En el pacto de obras Dios prometió la vida en la condición de obediencia perfecta. Esta es la diferencia esencial entre el pacto de obras y el pacto de gracia. En el pacto de gracia, el arrepentimiento y la fe es un don de Dios que Dios nos da. Y esto, escucha Hebreos 8:6, dice, Él es el mediador de un mejor testamento que ha sido establecido sobre mejores promesas, porque estas promesas no dependen de algo que es una duda. No estamos preguntando si Jesús va a cumplir la condición. Sabemos que es verdad porque Jesús es Dios, que va a cumplir la condición. Entonces, no hay duda sobre esto como había bajo el pacto de obras. Cristo también heredó bendición de ser el rey y tener los pueblos, los gentiles, como su herencia. Los elegidos son la herencia de Cristo y la promesa para Él era que los pueblos, las naciones, los gentiles son su herencia. Y también que Él iba a heredar un reino, que Él sería el rey. Entonces esta es la promesa que Cristo recibió del Padre. Y nosotros, vida eterna como estamos en Cristo. Las dos partes, Dios y Jesús, y los elegidos en Jesús. La condición es fe, pero como dije antes, si decimos que fe es una condición del pacto de gracia, tenemos que decir al mismo tiempo que la fe es un don de Dios, que Dios nos da la fe.
que nosotros de nosotros mismos sin el Espíritu Santo no podemos creer, que es imposible creer, es imposible tener entendimiento espiritual a menos que Dios obre en nosotros. Y vemos esto también en la primera causa, que Dios es la primera causa. Nosotros no podemos hacer nada fuera de Dios, no podemos creer fuera de Dios. Entonces la condición es fe, pero fe es un don de Dios. El castigo C es al revés. Hicimos esta vez, pero no importa, podemos cambiar esto si queremos. El castigo y sacramentos. Y el castigo es la muerte eterna en el infierno. Y los sacramentos, vamos a hablar sobre los sacramentos después, y bautismo y la cena del Señor. Sino ahora vamos a hablar sobre otra cosa, como Jesús es nuestro fiador. Todavía bajo el pacto de gracia, Jesús como fiador. Hebreos capítulo 2 versículos 10 y 11 dice: porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso era versículos 10 y 11. Ahora 16, 17. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, nosotros somos uno en Cristo, de un simiente humano, para que podemos decir que todos somos hermanos. Por eso Jesús tomó una naturaleza humana, no pecaminosa, pero una naturaleza humana. Un ratito, algunos creen que la naturaleza pecaminosa proviene de la simiente del hombre, y como Jesús no tenía simiente del hombre en su nacimiento, nació por la Virgen María por medio del poder del Espíritu Santo, cual vino sobre ella, no había un hombre allá en el nacimiento de Jesús. Por eso él no heredó una naturaleza pecaminosa. Es una teoría nomás, y esa es la manera que la naturaleza pecaminosa está heredada por los hijos. Bueno, hay seis cosas que vamos a decir sobre el fiel de Cristo y la satisfacción de Cristo. Y la satisfacción. Aquí está una lista de 6. Salmo otra vez, 40, 6 a 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios mío, ve cómo Jesús está diciendo Dios mío, es lenguaje del pacto, que el Padre es su Dios en el pacto. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces el pacto entre Cristo y el Padre, en que Cristo dice que el Padre es su Dios, eso es número 1. Cristo dice que su Padre es Dios, número 1. Este es sobre la satisfacción de Jesús y el fiador, que Jesús es nuestro fiador. 2, que Jesús entró este pacto de su propia voluntad libremente. Eso es un siervo que hace hueco en sus ojos. 3, que por la virtud de este pacto, Cristo presentó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hace un siervo. 4,
que esta voluntad fue expresado bajo una ley, cual Cristo tiene en su corazón y guarda con todo su corazón. 5. Que esta ley requiere, que manda obediencia perfecta para obtener el derecho a la vida eterna, pero también merece la muerte para desobediencia. Y todo esto fue significado por los sacrificios y ofrendas bajo la ley, como fue administrado en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Vemos que se llama esto el tiempo antes de Cristo, el viejo pacto. Todo es el pacto de gracia, pero el viejo pacto, antes la administración del pacto de gracia, antes que vino Cristo. No es otro pacto, en una manera es otro pacto, pero la administración es diferente, nada más. Es un pacto de gracia. Y número 6, que estos sacrificios nunca podían agradecer a Dios para quitar las manchas de nuestra conciencia. Por eso Cristo ofreció a sí mismo, Hebreos 10:10. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. La satisfacción de Cristo consiste en su muerte. En el Antiguo Testamento, cuando la sangre fue derramada por el pecado, representando la propiciación, el gran sumo sacerdote pasó por el velo en el lugar santísimo, solo una vez cada año, y este velo representa la separación entre Dios y el hombre. El sumo sacerdote solo podía pasar una vez cada año, donde llevó la sangre del animal y lo regó sobre el propiciatorio para el perdón del pecado del pueblo. Esto representa a Jesucristo. Y como Jesús, después de morir y obtener la redención eterna, Él iba a llevar su sangre. Algunos piensan que es su sangre literalmente, que llevó su sangre al cielo. Otros dicen que está hablando sobre su espíritu nomás, al santuario celestial, para entregarlo allá. Y después que se murió, ¿qué pasó con el velo? Ya partió el velo. ¿Cuál era el velo? Era su carne. Todo esto en el Antiguo Testamento representa Jesucristo. Son representaciones, son señales de Jesús. Lo que pasó en el tabernáculo y los sacrificios del Antiguo Testamento, todo es un solo pacto, el pacto de gracia, administrado en distintas maneras, según el tiempo en que vivían las personas. Entonces, cuando la Escritura habla sobre la satisfacción de Jesús, habla sobre sus sufrimientos, también su muerte, pero también sus sufrimientos. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que Él sufrió nuestros dolores, nuestras angustias, a causa de nuestro pecado. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en nuestro lugar también. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por estos pecados Él fue afligido. Versículo 7, Isaías 53. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También Hebreos 2:10 no limita sus sufrimientos a la muerte, pero incluye los dolores y angustias que Él sufrió en el mundo cuando tenía la naturaleza humana, porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos.